Hola César, ¿cómo está? Hola amigos, ¿cómo Juan andan? Pablo, ¿cómo está? Veo que Aquí en andas por el sur de Valdivia. nuevo, César. Sí, sí, un viaje medio relámpago, pero habían unos arreglos en la casa que quería ver y echarle una mirada al campo también. No, está precioso más por lo Mucho que frío. escucho. Está helado, pero bonito el sur. Oye, Sí. tenemos unos temas tremendos, súper interesantes. Hoy día me toca preguntarte a ti, César, y vamos a hablar del tema de Codelco que da para harto. ¿Ah? Y te voy a preguntar no solo algunos aspectos técnicos, qué está pasando ahí con el capitalismo que no se da cuenta que hoy día tiene límites en torno a la contaminación y cosas que como que la gente todavía no tiene internalizado, pero además me interesa tu opinión sobre el rol de los sindicatos, en esto, cómo viste el rol de los sindicatos y además cómo ves que lo ha enfrentado políticamente el gobierno. En segundo lugar, dólar e inflación. Hemos pasado los 900 pesos, 916 o 18 hoy día, ¿no es cierto? Y cómo juega el dólar con la inflación y por qué uno nota cierta pasividad, César, del Banco Central y las autoridades en relación con el dólar. ¿Ah? Y cómo veis que viene la mano, porque uno en la ignorancia siente que mientras menos controlen el dólar, más inflación va a haber. Y por último, un golpetazo que se dio a la cátedra hoy día que a mí me sorprendió. Yo pensé que no iba a Increíble. pasar, que es el fallo que se dio a conocer hoy día en la mañana por la Corte Suprema, que estaba anunciado en parte de derogar o dejar sin efecto el caso Roe versus Wade de la década del 70 en Estados Unidos y que implica una vuelta atrás, rompe lo que se llama el principio de progresividad jurídicamente, que tú puedes conceder nuevos derechos, pero no puedes quitar derechos ya concedidos, y aquí se echó la marcha atrás por un voto 6-3, si no me falla la memoria, en que logran estos jueces nombrados por Trump retrotraer un tema que va a producir más escosor que el tema de las armas, que es el tema de que van a declarar ilegal el aborto en gran parte de los estados conservadores de Estados Unidos. Así que tenemos ese tema para tirar para arriba y partamos por el tema de Codelco. Primero, tu impresión general, eh, ¿cómo viste el tema de Codel consumidor? Porque esto, mira, usando estos clichés que me cargan, pero es una crónica anunciada que iba a pasar esto. De hecho, todos sabíamos que Piñera había estado al milímetro, que pues, si no fuera por el 18 de octubre, lo hubiera cerrado. Es obvio que iba a pasar en los tiempos que corren, y como que Codelco lo pilla de sorpresa. Entonces, primero una opinión de Codelco, segundo, el tema de los sindicatos. Me llamó mucho la atención el reclamo de la gente frente a esta especie de percepción corporativa nomás del sindicato, ¿no es cierto? La poca preocupación comunitaria del sindicato. Y por último, ¿cómo viste, César, la capacidad política del gobierno para enfrentar un tema complejo como Bueno, para mí Ventana es un caso especial porque tú sabes que mi papá calculó la chimenea, este? No que tenía en idea. su época fue la chimenea más alta de Sudamérica, justamente por el tema contaminante, que en esa época, estamos hablando de los 60, no existía lo que hoy existe. Y el papá ya viejo se subía por la escalera al lado para ver el estado de esta cosa. Bueno, mira, yo creo que es muy difícil la autorregulación. ¿Ya? Y ahí me tocó con los salmones, en que era obvio que había que hacer una autorregulación antes que el Estado te lo hiciera. Y cuando el Estado se mete a regular, lamentablemente termina haciéndolo muy de la mano de los regulados y llega tarde. ¿Ya? Yo creo que aquí hay un caso emblemático, ¿no es cierto?, de que hay una zona de sacrificio. O sea, aquí no es que sea Ventana solamente, ahí hay una serie de empresas, ¿ya? Y hay un puerto que recibe gas, ¿no es cierto?, y que recibe petróleo, y que hace la vida complicada para una cantidad de gente enorme que vive en Puchuncaví y que se nota a nivel agrícola cómo los árboles y todo decae, unido, ¿no es cierto?, a la sequía que afecta por mucho, mucho tiempo a esa región. Yo creo que el empresariado es muy difícil que se autorregule en esto. Yo lo veo, yo me he desilusionado mucho de la capacidad de autorregulación que tiene el sector privado. Y por otro lado, también me he desilusionado mucho de la falta de capacidad de regular. Yo me acuerdo cuando yo estaba en los salmones que le decían, por favor, regule. Y ellos decían, es que no sé, es que me da no sé qué, es que no sé lo que va a pasar. Y por otro lado, hay un lobby para que no lo regulen, ¿te fijas? O para que se regule como ellos quieren. Yo creo que un Estado que no sabe regular, que no está dispuesto a regular,
es un mal Estado. Es como el Estado que también no puede perseguir crímenes o que se le da la violencia a las manos. En este caso aquí, en este caso puntual, se le fue la cosa, ¿cómo se llama? De medioambiental, se le fue de las manos. Y no es que se haya ido ahora, esto viene de hace mucho, mucho tiempo. Yo me imagino, Juan Pablo, que tú vienes oyendo de Puchuncaví, pero por 10 años No, que estamos mucho hablando más. del mismo Yo tema, creo que unos ¿no es 25 cierto? años que ya empezó uno a ver que esta cosa que... Entonces, yo tampoco estoy seguro de que Codelco sea el que lo hace. Ahora, ¿qué es lo que hace Ventanas en particular? Ventanas atiende a pequeños mineros, ¿ya? Si tú vas a Ventanas, vas a ver que hay unos patios donde hay unas rumas así de mineral que dicen, una dice Juan Pablo Hermosilla, otra dice César Barro, qué sé. Y entonces Ventanas maquila esto en base a un proceso, ¿no es cierto?, químico, en que sacan cobre súper, súper, súper puro. O sea, no sacan lingotes, sino que sacan como La plancha planchas, esa. así, lámina, ¿ya? Que es un producto bien valioso. Pero por otro lado, atienden a gente que no atiende Chuquicamata, ¿ya? O que no atiende el teniente. Entonces, aquí hay un tema importante con la gente para los cuales Ventanas es un proveedor, pero por otro lado, la cantidad de proveedores de Codelco es inmensa, inmensa. Maquinaria, movimiento de tierra, lo que tú le pidas. O sea, cada empresa grande en Chile tiene una cantidad de subcontratos que la gente no se imagina que existen. ¿Ya? Las forestales, todo el trabajo, o sea, la gente que está siendo atacada hoy día en la Araucanía no son las forestales, son proveedores de las forestales. O sea, no hay maquinarias que sean de CMPC o de Celco, son de empresarios medianos y pequeños. Los gallos que andan cortando árboles y qué sé yo, que transportan, no son CMPC ni Celco, son pequeños propietarios de la zona normalmente. O sea, estas cosas duelen porque es un cambio en las reglas del juego que uno puede pensar que están correctas medioambientalmente. Yo creo que aquí llegamos tarde, ¿ya? Y yo creo que Codelco está bien que el Estado inicie la tarea. Yo creo que es una buena señal de liderazgo. Pero el cambio del statu quo, claro que duele y molesta a mucha gente. Oye, César, ¿y cómo viste el rol de los sindicatos? Yo tengo la peor idea de los sindicatos, digamos, así que no, a mí no me sorprende. O sea, la fortaleza de los sindicatos está en su número y está en su capacidad de hacer daño. En Chile, nosotros somos, como Estado chileno, que somos todos los chilenos dueños de Codelco, somos hostages, o sea, somos rehenes de los sindicatos grandes de Codelco, en que la Gallá gana muchísimo más, ¿no es cierto?, que el resto de las mineras, y tienen premios que son muchísimo más grandes, pero sin embargo, en el ideario popular, la gente todavía cree que ser minero de Codelco es como eran como los mineros del salitre, en que la gente podía morir porque era riesgoso y qué sé yo. Nada más lejos de la realidad. Hay industrias que se han tomado rehenes de sus sindicatos. Ejemplo uno es, por ejemplo, las líneas aéreas. ¿Por qué quiebran las líneas aéreas? Las líneas aéreas quiebran porque en toda la cadena que va desde el mesón en que a uno lo atienden, el gallo que acarrea las maletas, el gallo que sube las maletas al avión, las azafatas y los pilotos, cada uno de esos tienen un sindicato. Y cada uno sabe que si se pone en huelga, para la línea aérea. ¿Ya? Y entonces, normalmente estas líneas aéreas se endeudan una cantidad grande y no ganan mucha plata. Y con cada crisis del petróleo que hay, con cada cuestión, quiebran las líneas aéreas y las tienen que ir al salvataje. Entonces yo creo que el tener sindicatos con esa fuerza tampoco es lógico, ¿ya? Y yo creo que ahí el Estado, tal como hoy día toma una decisión importante, tarde, pero que la toma, que dice yo no voy a seguir contaminando Puchuncaví y vamos a ver, pero ya yo me banco lo que esto implica como cambio del statu quo, que como todos los cambios de statu quo son dolorosos para mucha gente. Y hay que ver cómo uno lo César, ¿y cómo arregla. viste el Pero gobierno en esto? también debería decir, ¿sabe qué? Tampoco no me miren los calzoncillos, pues, o sea, a ver,
aquí esta cuestión la podemos arreglar, pero ustedes están dañando a todo Chile, ustedes no tienen ninguna conciencia y ustedes están claramente mal acostumbrados. ¿Ya? Y esto, a ver, ¿te acuerdas tú cuando el registro civil se puso en huelga? Entonces, eso es un poco mi visión, ¿eh? Yo no es que sea antisindicalista, pero yo creo que llevado a un extremo este cuento es súper negativo, porque además Codelco es de todos los chilenos, o sea, todos somos accionistas ahí, y gran parte de la parte del gasto fiscal se paga con las utilidades de Codelco. Oye, César, ¿y cómo viste la parte más política del manejo del gobierno? Yo creo que, a ver, Máximo sabe lo que es estos sindicatos. Él fue ministro de Energía, él conoce este tema, no es ajeno a esta cuestión. Yo creo que esto debió ser preparado. Yo creo que gran parte de los errores de este gobierno es por una impulsividad un poco demencial. O sea, tú cuando vayas a cerrar ventanas tenés que ver, a ver, quiénes son los principales clientes, quiénes son los principales proveedores, cuántas familias hay, cómo es la trenza general, o sea, tirarle el envolvente al tema, porque te fijas tú, y cuál es la relación que hay con los otros sindicatos, vamos a preparar el ambiente, no lo vamos a preparar, entonces... Eso no se suena hizo. como una novatada, ¿eh? Suena como una novatada que tiene que ver con la falta de experiencia. Ahora, Máximo Pacheco es una persona que uno no puede decir que no conoce este tipo de cosas, ¿tá? Pero yo me imagino que una cosa así, por mucho que el gobierno diga que Codelco es independiente y toda la cuestión, estas cosas se consultan. ¿No? Yo no sé qué crees tú, pero a ver, si fuéramos presidente Codelco y vamos a cerrar, no sé, el Teniente, cualquiera, Salvador no lo han cerrado nunca por todo este cuento, No, uno diga, a ver, impensable que esto ocurra sin aprobación de la presidencia de la República. Impensable. claro. Sí. Oye, César, saltemos la parte económica que he notado, sobre todo hoy día, vi mucho comentario en redes sociales, mucho desconcierto con el tema del dólar, porque había la sensación del ego, de la gente común, de que aquí cuando el dólar pasara el récord anterior y llegara a los 900 pesos, iba a haber intervención y contención del tema porque tenían que proteger la inflación. Explícanos qué es lo que está pasando. Como te digo, creo que era 916 o 918 el peso, batió nuevo récord hoy día. 911 creo. Claro, A ver, no sé cuánto terminó, pero mira, a pero ver, está aquí subiendo. pasa lo siguiente. A ver, Estados Unidos sube su tasa de interés. Estados Unidos, es más, la Fed promete que la va a seguir subiendo. Y esto lo hemos discutido antes, ¿ya? Esto lo que hace es que se aprecie el dólar contra todos los demás activos, ¿ya? O sea, si nosotros miramos el globo, ¿no es cierto?, y lo dividimos, Estados Unidos y todos los demás, o el dólar y todos los otros activos, porque no tenemos activos en Marte, ni en la Luna, ni en otra parte, cuando se aprecia el dólar, todos los otros activos se deprecian. Antes nosotros creíamos que otros activos eran solo otras monedas, pero la verdad que son otros bonos, otras acciones y son también otros commodities, que hoy día, antes no eran plata, cuando yo estaba en Estados Unidos los commodities eran una rareza, pero hoy día con los mercados de futuro es plata, es como tener una acción, son transables, tienen liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a que, en definitiva, subía el dólar y bajaba el cobre y subía el dólar, pero aquí, claro, se nos cruza en Chile que el cobre es muy importante, ¿ya? Y entonces, al bajar el precio del cobre, no solamente te llega en Chile, no solo llega el impulso del efecto moneda versus moneda, o sea, CLP versus USD, sino que además está el efecto de a los chilenos una fuerte importante de sus exportaciones se les vino abajo, ¿ya? Eso hace que suba y que tenga un efecto que es, a ver, que es exponencial, digamos, o sea, que no es uno y uno, sino que es varias veces. Que ocurre lo mismo cuando pasa al revés, ¿ya?
Ahora, esto tiene un agravante con la inflación, porque nosotros no consumimos cobre, el cobre no nos va a producir inflación, el dólar sí. Pero aquí se ha producido una cuestión que hay ciertos commodities que no bajan y no bajan por el tema de Ucrania. A ver, para darte un ejemplo. La mitad de la cosecha de granos de Ucrania y una buena parte de la de Rusia están en silos guardadas y no se han podido exportar porque están los puertos minados. El puerto de Odessa está minado y otros más. Entonces los rusos dicen, yo dejo salir tus barcos siempre y cuando lo desmine, y los otros le dicen, no, yo no lo desmino, pero yo te puedo guiar por entre medio, y los otros dicen que no. Pero no solamente está la mitad de la cosecha guardada, sino que viene la próxima, ¿ya? Entonces, hoy día estamos sufriendo una carencia de aceite de girasol, de trigo, que afecta al pan, ¿ya? Y de fertilizantes, ¿ya? Y de petróleo. Si tú te acuerdas, la Unión Europea acaba de decir no se puede transportar en barco el petróleo, ¿ya? Salvo los que se van por la orilla, pero que son los menos, los que se van por la libre. Entonces, importantes commodities que deberían haberse puesto más baratos con la subida del dólar, no lo han hecho porque tienen una situación especial por la guerra de Ucrania y que nos pegan directamente al bolsillo. O sea, hoy día el petróleo no va a bajar lo que bajó el cobre, pero sí, además, nos pega el dólar. Y en el pan, no solamente no va a bajar el precio del trigo, sino que además nos pega el precio del dólar. Entonces, la inflación para adelante se nos ve pelúa, ¿ya? Ahora, para combatir la inflación, uno puede hacer, además, fíjate tú que para combatir la inflación hay que subir la tasa de interés, ¿ya? Para paliar un poco que no se deprecie tanto la moneda, pero mira que es duro, ¿ya? Entonces estamos metidos en un tema y estamos aprendiendo a ver que somos un país, que somos vulnerables y que hay un tema con lo cual tenemos que luchar. Y la forma de luchar con esto no es simple, es tener muchísimas reservas. Y ya no nos quedan muchas. Que no nos quedan muchas. Pero eso es, yo no sé si se entiende o no, pero eso es, o sea, aquí tenemos un arbitraje no solo de moneda, sino que también de commodity, que para la gente no es un activo líquido, pero sí lo es, y mucho. Oye, César, y dentro de la cosa bien concreta, ¿cuál es fuera del aceite, la benzina? ¿Qué otros productos crees tú que van a seguir subiendo acá en el mercado interno? Los fertilizantes. Y eso afecta a Y toda la los agricultura. fertilizantes son parte importante. Fíjate que antes el fertilizante para la cosecha de maíz era, ponte tú, un 15% del costo. Hoy día es como un 35 o un 40. Entonces, El te impacto si cambia el sube de precio esquema. es alto. Claro, pero mira tú lo que te pasa con los granos, y aquí vamos a meter, ¿no es cierto?, que son, por ponerlo simple, el maíz y el trigo, los pollitos, ¿ya? Gran parte de la carne en el mundo se hacen feedlots alimentados por grano. Los pollos se producen en base a grano. El pan se produce en base a grano. Los chanchos comen básicamente maíz, ¿ya? O los sustitutos. Entonces, hay un problema por costo que vamos a ver que va a subir los pollos, los chanchos y las vacas, ¿ya? Así, para ponerlo simple. Y si tú hablas del arroz o lo que haya que ponerle, ¿no es cierto? La fruta y todo, que tú tienes que ponerle fertilizantes, va a tener un aumento de costo que se va a ver reflejado en algún minuto en precio, ¿ya? Y que no necesariamente tienen que ver con un exceso de demanda de Chile, sino que por problemas que nos están sucediendo en los cuales no tenemos nada que ver nosotros y que tampoco lo podemos manejar. Ahora, ¿el Banco Central va a ser una especie de testigo horrorizado de lo que está pasando? ¿O tú crees que va a tratar de hacer algo con la tasa de interés nuevamente? Y, a ver, yo creo que si la inflación se va para arriba, aquí ya es una cuestión legal. El Banco Central, bajo esta constitución, tiene la obligación de mantener el flujo de pagos y la inflación. No tiene más objetivo. Por lo tanto, va a tener que hacer algo, pero va a tener que hacer algo que duele y que es subir la tasa de interés, ¿verdad?
Lo cual tiene un impacto grave, porque imagínate tú que si tú sabes que va a subir la tasa de interés, se desatan todo tipo de fuerzas para protegerse. El que iba a pedir crédito en un mes lo pide hoy día, ¿no es cierto? Y toma un depósito a plazo en garantía. El que creía que, no sé, los gallos que iban a comprar casa o están vendiendo casa, ven que la cosa se les pone dura. La gente que iba a tomar un crédito hipotecario y se chuta, así con esta inflación no. Y lo cual o sea, la economía, como hemos visto, pues, es ramificada, conectada, completa, y uno aprieta una tecla y suenan cuatro cuerdas. Eh, pero así, entre tú y yo creo que el Banco Central tiene que hacer lo que la ley le ordena. O sea, no hay un No tiene mucho cuento. margen. Ahora, ¿cuánto lo aplica? En el fondo es, ¿cuánto dejo que suba la inflación a través del dólar para que la demanda interna también se baje? Pero cuánto yo castigo a las clases medias y al empresariado con la subida de tasa de interés para que el dólar, para que el peso no se deprecie tanto. ¿Ah? Y tendría que subirla un montón. Y lo que pasa es que, por lo que uno ve, César, pensando en la gente común, sobre todo la gente de clase media, es que esto te pega no solo por la subida de los precios, sino que si está endeudado en UF, se le dispara a la UF además. Entonces es como una pinza que lo envuelven y que la inflación le jode toda la caja. Pero fíjate tú, Juan Pablo, que una deuda cualquiera en UF, como tú que sea no barata, UF más 4, ¿no? Hoy día, con la inflación que hay, es mucho más importante la UF que la tasa, pero infinitamente más importante, cosa que antes no era así. Antes tú decías UF más 2, más un 3, ya un 5, bien. Hoy día tú estás hablando de la misma persona que tomó un crédito barato a UF más 2 y que le suben 12%. Cáchate. O sea, a la cresta con el cuento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que probablemente si esta cuestión sigue así, adivina lo que va a pasar. Vamos a tener que salir al rescate. ¿Te acuerdas del dólar preferencial? ¿No? 47 pesos, ¿cuánto era? Tuvo que ir saliendo de él, pero en el fondo era o los ayudo o qué. Claro. Oye, César, ya, pasemos, cambiémonos de tema, vamos a seguir el tema económico. Oye, no, pero aquí, no, yo te voy a dejar Roe versus Wade, te lo voy a dejar a ti, ¿ya? Y yo voy a ver las dos cosas, porque, mira, lo que está pasando en Estados Unidos, primero para todos los catastrofistas en Chile, que está en crisis todo, yo mismo que soy crítico de la justicia, en Estados Unidos en este momento, y eso que son una democracia mucho más antigua que nosotros, tiene el despelote. Hoy día en la tarde hablé con un par de amigos míos norteamericanos, un par de abogados, y la sensación de caos. Para entender bien, en Estados Unidos hay dos sistemas de justicia en lo grueso. El sistema de justicia normal, quien resuelve los robos, los casos civiles, los homicidios, que eso lo ven los jurados, ¿no es cierto?, etcétera, que está bien, no está siendo cuestionable. El problema es la justicia constitucional, que es muy poderosa en Estados Unidos, que es la justicia federal y que básicamente comanda la Corte Suprema de Estados Unidos, en que no son elegidos popularmente los jueces como son los jueces. Y colegislan. Y en la práctica colegislan, y son ellos, que son 9, ¿no es cierto?, hoy día, y que son los que deciden qué es lo que es constitucional y lo que es inconstitucional. Y lo que acabamos de ver es dos cosas. La más importante es el tema del aborto, pero también pasa una cosa bien grave con el tema de las armas, que ha hecho, para que la gente entienda por qué estamos conversando esto, que de acuerdo a las encuestas que estaba tirando CNN hace un rato atrás, este es el momento de peor imagen de poco más del 20% de los norteamericanos confían en la Corte Suprema norteamericana y el 80% dice que no confía en la Corte Suprema norteamericana. Es una crisis del modelo constitucional, de justicia constitucional de ellos feroz. Todo esto por la variable política y por los nombramientos que hizo Trump, que se tradujeron en una cuestión que es primer país del mundo en que pasa, que después de legalizarse el aborto, 50 años después echa en marcha atrás. Y esto va a significar una situación caótica y va a extremar las cosas, porque yo conozco mujeres feministas duras, pero las feministas norteamericanas duras son de temer. Entonces, yo creo que aquí se viene un conflicto muy potente
Pero me interesa tu visión, César, porque nosotros, los chilenos que conocimos Estados Unidos en los 60, 70, 80, una de las cosas que uno impresionaba era el liberalismo valórico, la diversidad, ¿no es cierto? El melting pot de ellos, las razas distintas, las religiones distintas, todo el cuento, y cómo convivían todos en un ambiente muy liberal. Y esto es una especie de vuelta atrás conservadora tremenda. Entonces, yo pensé, este fallo se había filtrado, tú te acuerdas, según unos Sí, meses atrás, el borrador, claro. pero yo pensé que no se van a atrever porque esto es incendiar la pradera. Hicieron dos cosas mostrando la crisis profunda, que además yo creo que esto va a terminar, va a ser complicado lo que va a pasar, porque no solo sacaron este fallo revirtiendo la autorización sobre aborto, en el fondo, diciendo que cada estado puede prohibir el aborto, sino que además echaron abajo el mismo día una ley del estado de Nueva York que establecía un montón de requisitos prácticamente prohibitivos para que la gente anduviera portando armas en la calle. Y se lo echaron abajo y le dijeron, no señor, la segunda enmienda garantiza el derecho de la persona a portar las armas en lugares públicos. Esto después de las matanzas que han ocurrido en la ciudad. No, y después pasando al Congreso. Claro, y después de que el Congreso fue el sentido inverso. Bueno, la opinión de todos los politólogos ahora, César, es que está en una crisis institucional Estados Unidos mayor. Pero déjame ponerte Entonces, ¿cuál es tu opinión? Dos granitos de sal. Primero, el aborto nunca fue algo no discutido o aceptado en su totalidad. Correcto. ¿Ya? Siempre Mi papá, los conservadores. adoptivo, mira, a mí me tocó ser estudiante cuando se aprobó, cuando se estaba viendo Roe versus Wade. Mi papá adoptivo era parte de la Corte Suprema de California. ¿Ya? Y él estaba, pero absolutamente cerrado a que no. Y hoy día los estados que están prohibiendo el aborto es porque tienen legislaturas que quieren que se prohíba. O sea, no es que sean a ver, todos liberales y todos qué sé yo. No, o sea, hay algunos estados como California, otros estados como Nueva York y qué sé yo que pueden ser. Pero si tú te vas a Texas, te vas no sé, al medio, la cosa no es tan así. Y ese es el problema. O sea, el problema es que ahora los estados que quieren eliminar el aborto lo podrán hacer según la Corte Suprema. Y te va a llevar a otro tema que tiene que ver también con nosotros. Yo discutiendo una vez con un hijo mío a propósito de algún tema de valores. Y me dijo, pero si son solo, como quien dice, costumbres, son paradigmas morales. Y yo le dije, mira, la tradición es muy importante, la tradición representa cosas y cuando uno trata de cambiar las tradiciones, ¿ya? No me acuerdo la palabra exacta que estábamos usando, ¿ya? Se producen roces porque las tradiciones por algo están ahí, las cosas por algo están ahí. Aquí, yo creo que el shock es, nosotros estamos acostumbrados a Roe versus Wade y de repente te dicen no, ¿ya? Y se produce un quiebre, se produce guau, ¿ya? Que es un poco lo que nos está pasando a nosotros cuando le dicen a los chilenos, ¿sabe que no hay más Senado? Ay, pero ¿cómo? Sí, pero no, es que yo te voy a explicar si la verdad es que yo lo estoy cambiando, pero tampoco lo estoy cambiando tanto. Pero ¿sabe qué? O sea, esas tradiciones existen y se afirman y tienen su base en creencias, pueden ser mitos, pero los cambios bruscos en cuestiones generan este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ojo que el aborto nunca en Estados Unidos fue un cuento de sí, esto está plenamente aceptado. Prueba de esto es que hay estados, y no pocos, que querían prohibir el aborto. No estoy de acuerdo contigo. Si lo que pasa es que conceptualmente es un caso que, como te digo, va a ser único, porque hay un principio en materia de derechos políticos que es el principio de progresividad. Tú puedes ir dando derechos políticos, pero no puedes ir quitando. Y por lo tanto, un Estado se comprometió a dar el derecho a la vivienda, por decirte algo, y después no puede volver atrás. Y eso tiene un principio no solo jurídico sobre derechos adquiridos, sino que además tiene que ver con un tema de estabilidad política. Porque la crisis que te puede generar ahora, siendo práctico, César, la crisis que se te puede generar con generaciones, 3 generaciones de mujeres liberales, ¿no es cierto?, que abortaron durante todo este tiempo, que asumieron esto y que hoy día les diga, ese derecho ya no lo tienes.
Y además te aviso que la gran complicación, hablando con uno de mis amigos que es profesor de Derecho allá, me decía, sí, espérate, el problema es que detrás, ¿sabes por qué vienen? Vienen por el matrimonio homosexual. La misma argumentación que usaron ahora, Ah, claro. la Sí. misma argumentación para echar abajo el aborto, la pueden usar para echar abajo el matrimonio homosexual. Entonces, yo creo que, mira, llevándolo a un tema concreto, César, yo creo que a lo que nos gusta la política norteamericana, vamos a tener que sentarnos como el popcorn por las próximas elecciones del midterm, porque van a estar, todo esto se va a meter en las elecciones. Claro. Así que van a estar feroces. Ahora, tiene que ver también, también que ver con el hecho de que en Estados Unidos, por el hecho de ser una república federal y por el common law, la Corte Suprema colegisla, porque interpreta, es tribunal constitucional, pero además deja precedentes que aquí no existe. O sea, sí, ellos ojo, ojo, eso es tal cual, pero en Chile, en la práctica, nuestras Cortes Constitucionales y nuestra Corte Suprema al final terminan haciendo lo mismo. La misma Corte Suprema que estaba en la época de Pinochet, que decía que se aplicaba la ley de amnistía, llegó la democracia sin modificarse la ley y de repente empezó a interpretar las mismas leyes de otra forma y decir, no, sabe que la ley de amnistía no se aplica. Entonces, es cierto, pero no tan cierto. Pero bueno, vamos a seguir el tema, César. Muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Está en una crisis muy profunda y le recomendamos a todo el mundo que sigan lo que está pasando allá. Oye, César, ¿qué película y qué libro nos tienes para recomendar? Oye, de película es una serie que se llama Intimidad. Es española, es más, es vasca. Y parte de lo sorprendente es que parte de los diálogos están en vascuence y lo tienen que traducir con subtítulos que uno nunca sabe que en el País Vasco, en Bilbao, pasa esto en general, la película, hablan normalmente en ese idioma o un poco, o por lo menos adiós, hola, son abur, adiós, ¿ya? Y es básicamente personas a las cuales les filman videos íntimos y sufren las consecuencias y con una secuencia muy, muy interesante. Y parece que está mezclado con la política. Yo no la he visto, pero vi un comentario muy bueno sobre la serie y parece que además está mezclado con política. Así es. Ya, ¿y qué libro es ese? Y el libro, oye, bajé de Kindle, The Men Who Lost America, que son las personas que dirigían Inglaterra, cómo perdieron a Norteamérica, cómo perdieron a los Estados Unidos, ¿ya? Desde el punto de vista inglés, de por qué se perdió la guerra, de por qué tomaron esta y otra decisión, y lo polarizada que estaba el Parlamento inglés respecto a eso. O sea, había una oposición tremenda a lo que quería el rey y sus primeros ministros respecto de los impuestos y de las libertades que se le iban a dar a los colonos, en que decían, oye, pero si son ingleses igual que nosotros, y tienen toda la razón de pedir representación y de que no le subamos los impuestos y de por qué estamos haciendo esto. Gente importante, oye, como Lord Chatham y otros más, Edmund Burke, o sea, grandes pensadores, te fijas, y que estaban, pero muy en contra. Fue un tema muy polarizado, que uno no lo capta, porque uno lo que ha aprendido por la historia, que la escribimos nosotros, los americanos, es que los reyes españoles y los regimientos españoles y todos eran malos y eran tiránicos y querían hacer el mal y qué sé yo. Y el cuento tiene bastante más mirada, así que interesante. Sí, no, ¿Y tú? muy, muy bonito. Edmund Burke, gran personaje, de los personajes conservadores, sí, que yo me entretenía mucho leyendo su vida. Edmund Burke, y sobre todo la posición que toma con la Revolución Norteamericana, increíble. Bueno, yo, fíjate, de película, tengo una película que se llama, se me arrancó aquí, ahí está, se llama Señor Ejemplar. Señor Ejemplar es un documental de Netflix que lo recomiendo. Esto ocurre en Noruega. El mejor policía de Noruega, policía de años, inteligente, se le pilla en un caso de corrupción con drogas y se termina yendo preso. Y lo que hace la serial muy sutilmente muestra lo difícil que es el trabajo policial.
uno se imagina que es un trabajo pulcro, que es más fácil criticar los que estamos afuera, pero te muestra lo difícil porque tienes que entrar en contacto con la delincuencia. Y tienes que tener informantes que son delincuentes y tienes que meterte en el mundo de la delincuencia, y en ese contacto tiene costo. No es gratis atender a toda esta gente que son como la línea de defensa del Estado de Derecho. Muy interesante, un caso real. Lo entrevistan al personaje entre medio, pero muestra cómo no hay blancos ni negros, como todos nos gustaría que sea en los temas de ley y orden, sino que es una zona gris. Y todo esto ocurriendo en Noruega, que uno diría que estas cosas no pasan. Claro, así que lo recomiendo, muy bien hecha además la serie, y muy interesante. Se aplica a varios casos chilenos también. Y en el libro, una cuestión que a mí me gustó mucho, un librito muy cortito, se llama El liberalismo y su descontento, de Fukuyama. Los que me siguen, que me cachan más de izquierda, dirán, y Juan Pablo, ¿por qué le reconciliaste con Fukuyama? Fukuyama, pues este gallo, ¿no es cierto? El fin de la historia, derecha, conservadora. Me reivindiqué con él. Muy buen libro reciente, ha causado mucha polémica en el buen sentido, mucha discusión, porque analiza bien limpiamente desde la ciencia política la crisis de la democracia. Esto nos hace, recomiendo mucho el librito, está en versión electrónica, no sé si está traducido todavía. Yo lo compré por Amazon, pero se lee en 3 horas el libro, muy cortito, y lo que él plantea es la crisis de la democracia liberal representativa ahora, los problemas que tiene, los excesos a que hay estirado el sistema político a la izquierda y la derecha, que es un poco lo que estábamos hablando de Estados Unidos, y cuáles son las posibles soluciones y lo que viene para adelante para la democracia representativa. Muy, muy lúcido. Y ha habido mucha gente de izquierda en Estados Unidos, progresista, que lo ha felicitado. Por el libro, porque abre un buen debate. Entre otras cosas, le decía a César antes del programa, que repite hacia el final del libro una cuestión que César ha dicho no sé cuántas veces, que hoy día, más que la discusión antigua de la izquierda pidiendo más Estado, la derecha tipo Ronald Reagan y Chicago pidiendo menos Estado, dice hoy día esa discusión está pasada de moda, lo que necesitamos son buenas regulaciones y lo que necesitamos es un Estado de calidad, y no nos hemos preocupado de un Estado de calidad, y explica bien el tema. Muy interesante, así que lo recomiendo, muy actual, lo que está pasando en Chile también. Así que eso, pues César, próxima semana te toca llevarla a ti, están pasando muchas cosas, pasamos de largo el tema de la reunión de Lagos con mi presidente Boric, que fue un evento político. Mi presidente Lago con tu presidente Boric. Con mi presidente Boric, que generó en la izquierda además un desconcierto, pero yo la llevo muy buena. Algo vamos a comentar la próxima. Ya, así que ya, pues César, qué bueno verte. Ya, pues Pablo. Cuídense todos. Eso, que estén todos bien.